Hola a todos, este video tiene como objetivo analizar una cuestión muy puntual, pero sin duda muy intrigante de la Ilíada, en concreto del canto uno. Me refiero a la digresión del cetro que se puede encontrar en el discurso de Aquiles, en la asamblea. No referiré a todo el contexto del canto uno porque, bueno, el video es mucho más específico, más puntual. Es decir, que se recomienda, por lo tanto, haber leído el canto 1 de la Ilíada de antemano o por lo menos algún resumen para entender un poco el contexto narrativo que, que rodea precisamente la digresión del cetro. Es cierto que existen quizás incontables elementos de la poesía homérica que podría mencionar aquí. Sin embargo, quizás para empezar me pareció interesante hablar de este tema tan particular del canto uno y que para mí es un reflejo de la calidad de la poesía homérica, ¿sí? Y cómo Homero, o quien sea que compuso la Ilíada, logra alcanzar tanto significado, transmitir tanta potencia con unos pocos versos, ¿sí? Entonces, bueno, realizaré la lectura del segmento que, me, que es importante, que es pertinente para el ulterior análisis y, en fin, les aviso también los versos y la secuencia de versos en caso de que ustedes quieran consultarlo por su propia cuenta. Bueno, el pasaje que leeré, al menos esta edición que tengo, que es la edición de Gredos, traducción de Emilio Crespo Güemes en prosa, al menos en esta edición, el segmento que leeré empieza en el verso 223 del canto uno y termina en el verso 246. Así que realizaré la lectura y luego discutiremos un poco qué significa, ¿sí?, este pasaje. Bueno, empiezo. El Pelida, recordemos que el Pelida es Aquiles, ¿sí? Y aquí, bueno, Aquiles o el Pelida es lo mismo, se está dirigiendo a Agamenón, ¿sí? Quienes hayan leído el canto uno tienen una idea de por qué. Bueno, regresaré. El Pelida de nuevo con dañinas voces habló al Atrida, y no depuso aún la ira. Ebrio, que tienes mirada de perro y corazón de ciervo, nunca tu ánimo ha osado armarse para el combate con la hueste, ni ir a una emboscada con los paladines de los aqueos. Eso te parece que es la propia muerte. Es mucho más cómodo en el vasto campamento de los aqueos quitar los regalos al que habla en contra de ti, rey y devorador del pueblo, porque reinas entre nulidades. Si no, Atrida, esta de ahora habría sido tu última afrenta. Mas te voy a decir algo, y prestaré además solemne juramento. Por este cetro, que ya nunca ni hojas ni ramas hará brotar, una vez que ha dejado en los montes el tocón, ni volverá a florecer, pues el bronce le peló en su contorno, las hojas y la corteza, y que ahora en las palmas llevan los hijos de los aqueos que administran justicias y velan por las leyes de Zeus. Y este será para ti gran juramento. Añoranza de Aquiles llegará un día a los hijos de los aqueos, sin excepción, y entonces no podrás, aunque te aflijas, socorrerlos cuando muchos, bajo el homicida Héctor, sucumban y mueran, y en tu interior te desgarrarás el ánimo de ira por no haber dado satisfacción al mejor de los aqueos. Así habló el Pelida y tiró al suelo el cetro, tachonado con áureos clavos, y se sentó. Bueno, realizada la lectura de este pasaje, em, comentaré antes de ir a la digresión del cetro como tal, que abarca creo que 6 versos. A ver, cuento. Sí, 6 versos más o menos.
Antes de eso, daré un poquito de contexto, claro, para quienes o hayan leído el canto uno para refrescar un poco, o para ubicar un poquito si ustedes solamente han leído un resumen, ¿no? En fin, y claro, para ordenar mejor la discusión, ¿sí? Bueno, estamos en un contexto de asamblea, ¿sí? La asamblea en aquel entonces, o más bien en aquella época, o en el contexto homérico, ¿sí? Es una reunión entre líderes, en este caso los líderes de las tantas naciones de Argos, ¿no? Entonces está Agamenón, que además de ser rey de Argos, también es el rey de, digamos que es el gran soberano, ¿sí? Porque Aquiles también es un rey de los Mirmídones, pero en la jerarquía está subordinado a Agamenón, ¿sí? Y de hecho es por eso que Aquiles dice que si no fueras devorador del pueblo, esta sería tu última afrenta, ¿no? Lo que refleja claramente la desigualdad de poder entre esos dos personajes. Y bueno, hay una discusión muy fuerte entre Aquiles y Agamenón en este canto, discusión esta que desencadenará la cólera de Aquiles, es decir, el tema central de la Ilíada. Y en esta discusión, básicamente, eh, Agamenón le quitó el botín de Aquiles para sustituir el que Agamenón tuvo que, bueno, en fin, prescindir para evitar la peste de Apolo. ¿Sí? El botín en este caso es Criseida, que se fue con su padre Crises. Agamenón se quedó sin una mujer y básicamente tomó la de Aquiles, que era Briseida. Claro, sin el consentimiento de Aquiles, lo cual a Aquiles le parece una gran injusticia, ¿no? Porque de hecho es un tema muy patente en la Ilíada, en este canto uno que a Aquiles mm, demuestra cierta indignación y califica como injusta califica como injusto el modus operandi de Agamenón, porque Agamenón no es el mejor combatiente, no es un guerrero excelso, no hace mucho en los saqueos, en las guerras, y sin embargo se lleva los mejores botines, ¿no? Mientras tanto, muchos hombres mueren bajo sus órdenes y o sacrifican tanto o su vida o su familia, en fin, elementos importantes o ponen en riesgo su propia vida y no son retribuidos de manera satisfactoria. Entonces, claro, hay una indignación aquí, muy fuerte en la asamblea. Y claro, hay un poco de ironía también, porque la asamblea es en teoría un lugar de orden, de justicia, pero lo que vemos aquí es en realidad la ausencia de justicia, la ausencia de orden, de coherencia. El cetro, que es el objeto fundamental de esa discusión, tiene una función muy particular en ese contexto de la asamblea. El cetro es básicamente el objeto que determina el poder de la palabra, lo que significa que si tú sujetas el cetro, significa que tienes derecho de hablar, y mientras tú no tengas el cetro, no puedes hablar, solo puedes escuchar. Es por eso que cuando un personaje termina el discurso, pasa el cetro al otro personaje para que éste continúe, para que éste tome la palabra, pues. Así que el cetro es un símbolo de orden, ¿correcto? Porque es el cetro que marca quién habla, quién no habla. Entonces es un símbolo muy importante. En este caso, y que en teoría debería ser el hilo conductor de procesos de justicia, de discusiones que en teoría apuntan hacia lo justo, pero no es el caso aquí. Y aquí entramos entonces, ya presentado un poco el simbolismo del cetro, aquí entramos ahora en la digresión, porque aquí le dice que va a prestar solemne juramento, ¿no? Pero el juramento, bueno, el juramento es pronunciado, bueno, se pronuncia algunos versos después, el juramento de que si Agamenón comete injusticias contra Aquiles, bueno, que Aquiles
renunciará a la guerra, a participar en la guerra, y los aqueos eventualmente lo echarán de menos porque estarán sufriendo bajo las manos del homicida Héctor. Pero bueno, antes de ese juramento, antes de concretizar el juramento, existe, claro, la digresión. Y la digresión, y esto lo veremos luego, refleja en gran medida el comportamiento, o mejor dicho, en gran medida la ética de Aquiles, si los morales, la idiosincrasia de Aquiles, pues. Y leeré de nuevo la digresión como tal, sí, solamente la digresión. Por este cetro, que ya nunca ni hojas ni ramas hará brotar, una vez que ha dejado en los montes el tocón, ni volverá a florecer, pues el bronce le peló en su contorno, las hojas y la corteza, y que ahora en las palmas llevan los hijos de los aqueos que administran justicias y velan por las leyes de Zeus. O sea, esa es la digresión, ¿sí? Lo que es muy interesante es que Aquiles establece una hipótesis, o más bien un escenario imaginario, de qué podría haber sido el cetro y no lo fue, porque fue condenado a un destino de instrumento, en teoría, regulador de procesos burocráticos judiciales, ¿sí? Entre los aqueos. Es decir, que el cetro podría haber sido parte de un árbol, pero que ahora ni hojas ni ramas hará brotar, una vez que ha dejado en los montes el tocón, o sea, lo que queda del árbol cuando se corta, ni volverá a florecer, pues el bronce le peló en su contorno las hojas y la corteza. O sea que, y eso es un tema de contraste, por cierto, muy frecuente en la Ilíada, el contraste entre lo bélico, lo utilitario, lo agresivo, lo hostil, y lo placentero, lo natural, lo bucólico, ¿sí? Y ya podemos ver un contraste, ¿no? Un contraste que Aquiles refleja en su discurso, en su digresión, de que mira, este cetro que ustedes utilizan para cometer tales injusticias, ¿sí? Contra mí, podría ser, uf, un árbol que floreciera. ¿Acaso esto no sería una imagen más noble, ¿no? Es como si Aquiles dijera que el cetro es un desperdicio, ¿sí? Un desperdicio, porque fue sacrificado para ser parte de un proceso, pero es que el proceso ni siquiera es justo, ¿no? Entonces, mm, la motivación retórica de Aquiles, quizás con esa digresión, es demostrar lo vil que sea, o sea, que tan, cómo es vil el proceso que se llevó a cabo con el cetro, ¿no? Con lo que fue antes un posible árbol y se convirtió bueno, en en una fuente de absurdos. Entonces, es muy significativo que sea luego Aquiles el que lleva a cabo esta digresión. Y aquí retomo lo que había mencionado antes, porque esto se relaciona, a mi parecer, claro que no de manera exacta, ¿no? Claro que no de manera exacta, pero sí que se relaciona mucho con el dilema tan famoso, tan célebre del canto 9. Sí, el dilema de Aquiles en el canto 9, que podemos visualizar en la discusión que tiene con su ex mentor Fénix. El dilema que consiste básicamente en, mira, tengo dos posibilidades. O me convierto en un nombre que quedará guardado para la historia, combatiendo en la guerra, pero viviré poco, o prescindo de la fama, prescindo del honor y me dedico solamente a vivir tranquilamente como un pastor en algún campo, en un escenario completamente diferente del que se encuentra en la guerra. Y es muy parecido ese contraste con el contraste de la digresión del cetro, ¿no? Porque si personificamos un poco el cetro, es, se podría interpretar que si el cetro permanece como objeto
que pasa de mano en mano de reyes, de los reyes de Argos, ¿eso acaso le confiere un mayor valor, sí, en términos de honor, en términos de fama, considerando, claro, lo que se valoraba en la sociedad homérica, sí? Pero, bueno, el cetro también podría haber no convertido, o sea, podría haberse no convertido en un cetro y simplemente pertenecer a la naturaleza y florecer y brotar ramas y hojas, pero ese destino le fue negado, ¿sí? Pero si pensamos un poco qué importa más, el honor o la fama de haber sido un objeto importante para los, mm, para los hombres más importantes de Argos, un objeto de hecho, como lo dice el verso 246, tachonado con aros clavos, o en fin, un árbol con su corteza íntegra. Y después de esta digresión, llegamos a un momento de cierto clímax, sí, de cierto clímax, que es cuando Homero narra que Aquiles pues tira el cetro en el suelo, lo tira en el piso. Em, Esa imagen es muy fuerte, es muy significativa porque no representa solamente, bueno, un acceso de ira y ya, y tiró el cetro. Eso es una interpretación algo superficial, en mi opinión, sino que materializa el punto álgido de la cólera de Aquiles en la asamblea, ¿sí? O mejor dicho, el punto que mm, materializa el inicio de la cólera. Creo que así queda más coherente. Ese punto en el que Aquiles, al sostener el cetro, al tener en cuenta, ¿sí?, qué podría haber sido el cetro y lo que en realidad se convirtió, ¿sí? Y además de eso, lo que debería representar en teoría, pero no representa en la práctica, es decir, que el cetro se volvió un objeto, algo engañoso, alejado del destino que en tesis tendría. Y es como si Aquiles retratara el cetro como la materialización de la injusticia, del absurdo, y por eso lo tira al piso, y no se lo pasa a nadie, lo tira al piso, ¿sí? No queda muy claro tampoco si lo rompe, es cierto. A mí me parece que es muy posible que lo rompa, porque Aquiles es un hombre fuerte, bastante fuerte. De hecho, el guerrero, el aqueo más fuerte, ¿no? Entonces, si tira el cetro, un cetro que es de madera, me parece muy probable que lo haya roto. Y esto establece además de manera simbólica una ruptura de Aquiles con los aqueos, con el ejército aqueo, tanto en el sentido de que no participará más en la guerra, como en el sentido de que no cree más en su sistema de leyes, en su sistema de justicia, ¿sí? Es un descrédito pleno, rotundo, que queda reflejado en un acto muy fuerte, muy agresivo, de hecho, muy hostil, ¿sí? Muy árido. Y es muy significativo que Homero haya incluido en el discurso de Aquiles esa digresión, porque es como si esa digresión estableciera un crescendo con lo que el cetro podría haber sido, como dije, y no fue, y lo pone y lo degenera todavía más, porque dice, bueno, vale, no fuiste el árbol, pero podrías haber sido al menos, yo qué sé, un objeto de orden, de justicia, pero tampoco lo fue. Así que el cetro es un símbolo de desprecio para Aquiles. Pero yo diría que sin esa digresión que compara destinos, que compara posibilidades, ¿sí?, que establece incluso cierta melancolía, sin esa digresión la imagen de Aquiles tirando el cetro no tendría el mismo valor. Así que es de gran genialidad, en mi opinión, que tamaña digresión se presente antes del clímax, que sería arrojar el cetro. Y ejemplos como este abundan, tanto en la Ilíada como en la Odisea, abundan en la poesía homérica.
Entonces, es por razones como esta, por ejemplos breves, es un ejemplo brevísimo, sí, brevísimo, y ni siquiera es un evento demasiado importante en el canto uno. Existen eventos más determinantes en lo que respecta a la narrativa de la Ilíada en ese canto. Pero son ejemplos como ese que realmente reflejan la grandeza de Homero como poeta, la grandeza de la literatura homérica y cómo Homero logra suscitar tanta reflexión con tan poco. Es por esto que para mí la Ilíada, además de una pieza literaria inefable, además de, además de esa condición, es también un libro que se puede aprovechar mucho desde el punto de vista educativo, ¿sí? Para reflexionar desde el punto de vista educativo reflexivo. Es un libro una obra, pues, que nos da mucho material en ese sentido. Y esto que hablé, como dije, de un episodio muy puntual, demasiado puntual, brevísimo, el canto uno, pero si nos detenemos si nos detenemos en episodios más complejos, como em, el estrechón de manos entre Diomedes y Glauco, o la tristeza, el triste, ¿no? El triste diálogo entre Héctor y Andrómaca, o, en fin, la bella escena de Canto 24 entre Aquiles y Príamo, en fin, la, la disposición de Eurípilo en ayudar a Ajax, aunque estuviera herido en el muslo, en fin, muchos eventos, muchas imágenes, ¿sí? Y sinceramente, es por eso que yo creo que Homero es una experiencia ineludible para quienes aman la literatura, ineludible para quienes aman la literatura, el pensar, el conocimiento. Y bueno, así concluimos este video. Sí que ha sido muy puntual, pero es una idea que me agrada, yo diría yo, como comentarios puntuales, reflexiones puntuales sobre aspectos de alguna obra literaria. Es un tipo de video que personalmente me gusta. Y bueno, si ustedes, espero que a ustedes les haya agradado este video. Me disculpo por, en fin, algún error o alguna falta de claridad de mi dicción, porque este video lo hice de manera un poco improvisada, lo admito, lo reconozco. Pero bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad.